Hola, un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Como casi todos los lunes estamos comenzando la semana con los temas de más peso, o algunos de los temas de más peso en la actualidad internacional, porque a veces es muy difícil, son tantos que cuesta trabajo abordarlos. Vamos a comenzar con la cumbre de gobiernos, con la cumbre progresista que tuvo lugar recientemente en Barcelona. Para ese análisis, para debatir sobre este tema, me acompaña Pavel Alemán Benítez, profesor de la Universidad de La Habana, analista de temas internacionales, uno de nuestros panelistas habituales a la hora de hablar sobre América Latina y Estados Unidos. Tendremos la habitual sección desde las redes con el colega Oscar Figueredo Reinaldo, quien, bueno, ya está listo ahí en el estudio para cuando reciba, vamos a decir, ya paso a esta sección, y estaremos analizando también pues la situación, obligatoriamente, un tema en el Oriente Medio, con toda esta tensión en torno a Irán. La doctora María Elena Álvarez Acosta nos estará acompañando en estos últimos minutos. Como siempre les digo, ya conoce nuestros temas, conoce también a parte de nuestros panelistas. Por favor, quédese junto a nosotros. Pero como bien decía la sección, la cortina, vamos a comenzar con nuestra primera sección. La noticia del día tiene que ver con nuestro país, específicamente con una nota que ha publicado el periódico Granma, unas declaraciones del subdirector general a cargo de Estados Unidos del MINREX, Alejandro García del Toro, quien indagó acerca de las recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de Estados Unidos y Cuba en La Habana. García del Toro expresó: es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción, pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores. En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional. La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación, es decir, la delegación cubana. Este acto de coerción económica es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho a exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio. Es una nota que, si bien fue publicada inicialmente en Granma, ha sido replicada por todos los medios de prensa nacionales, por varios de ellos. Entonces, vamos ya al primer tema que nos ocupa hoy en la Mesa Redonda. Barcelona ha acogido este sábado a una docena de presidentes y líderes progresistas de todo el mundo. Se trata de la cuarta cumbre en defensa de la democracia, y este año el contexto de guerra ha llevado a los asistentes a pensar en las Naciones Unidas, proponiendo una idea sobre su futuro. Creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada y, ¿por qué no?, claro que sí, dirigida por una mujer. Como telón de fondo, la guerra en Irán. Para algunos mandatarios, la reunión no se sitúa contra el presidente de Estados Unidos. Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, no contra. Pero no han faltado críticas dirigidas a Donald Trump. Ningún presidente de ningún país del mundo, por mayor que sea, tiene el derecho de imponer reglas a otros países. Para los líderes progresistas, la democracia se enfrenta al poder tecnológico y al impacto de las desigualdades. Ese es el verdadero riesgo al que nos estamos enfrentando todas las sociedades, todas las naciones. Que la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera. También se ha expresado preocupación por el bloqueo de Cuba por parte de Trump y los posibles siguientes pasos de Estados Unidos. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. México será la sede de la próxima cumbre.
El contexto geopolítico ha cambiado tanto en un año que es difícil prever cómo será el mundo en la próxima reunión. Bueno, a ver, Pavel, yo recuerdo incluso a España sede de varias reuniones, algunas reuniones de, vamos a decir, fuerzas conservadoras, ¿no? Recordemos, por ejemplo, algunas a las que ha asistido, para citar un ejemplo, repito, el presidente Milei de Argentina, y bueno, creo que en una de aquellas ocasiones se creó un conflicto por algunas declaraciones que hizo sobre el gobierno de Pedro Sánchez, pero esta cumbre progresista, un poco que, no sé, quizás podríamos comenzar por ahí, un poco por los antecedentes, por el contexto en el que se decide realizarla. Bueno, buenas tardes. Esto es una cumbre que ya tiene unas cuantas versiones anteriores y que comenzó en la época de Clinton. Claro que ha habido un interesante corrimiento hacia otros centros de poder. Es entendible, ¿no? Sobre todo porque en este momento quien es presidente en Estados Unidos es un republicano. Ahora, es una cumbre que, como bien lo dice el título, es en defensa de la democracia. Si hay algo que ha sido vulnerado por los gobiernos ultraderecha ha sido precisamente la democracia. Sobre todo, no solo en términos de acceso a las decisiones que se toman, sino también sobre el control del Estado, sobre cómo se redistribuye la renta en las sociedades. Evidentemente estamos en una época de un enfrentamiento global entre visiones muy diferentes y esta en particular yo creo que es una visión de enfrentamiento a las élites políticas tradicionales dominantes. Ahora también es una cumbre que se proclama en contra de la guerra. Yo creo que este es un aspecto esencial. Hay en varios de los participantes una crítica, yo diría, bastante pronunciada sobre el papel o el rol que ha tenido Naciones Unidas ante los conflictos armados más recientes, particularmente la situación que se ha generado en torno a Palestina, ya no solamente hablar de Gaza, a Palestina. Pero bueno, como quiera que sea, hay otros escenarios ahora en este momento donde hay conflictos armados, como es el caso de Irán, y hay potenciales conflictos armados, que yo creo que fue también una de las cosas sobre las que se pronunciaron, no la totalidad de los participantes, pero sí algunos de los más importantes, como es el caso de Pedro Sánchez, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, un contexto también marcado por un auge de la ultraderecha, ¿no? No solamente en América Latina, sino en la propia Unión Europea, en la propia España. Bueno, formaciones como Vox, que han ido también ganando terreno, en alianza con el Partido Popular, y en América Latina, con tintes, vamos a decir, fuertes, como es el caso, por ejemplo, del propio presidente que mencionaba, Milei. Es una, vamos a decir, es un espacio que también da esa posibilidad de quizás crear a nivel de fuerzas progresistas algunas alternativas, algunos, vamos a decir, caminos, hojas de rutas, ¿no? Yo creo que aquí se está intentando articular respuestas comunes. Claro, está intentándose articular respuestas comunes, pero recordemos que cada escenario geográfico y cada país en particular tiene peculiaridades. Ahora, tú tienes toda la razón cuando dices que efectivamente hemos vivido en tiempos recientes un avance notable de las fuerzas de ultraderecha, pero quizá hay un atisbo de esperanza al final del túnel. Hemos visto en días recientes cómo Orbán ha perdido las elecciones en Hungría. Hay posibles escenarios. Por uno que también no es, o sea, por una fuerza política que tampoco es progresista ni de izquierda, No, es simplemente pero, menos. Pero es menos conservadora, ¿no?, que el caso de Orbán. Pero además hay en este momento procesos electorales en curso en varios países. En el caso de Colombia, será en un futuro próximo en Brasil, lo hemos visto en días recientes en Perú, donde todavía no se acaba de definir quién va a ser el candidato acompañante de Keiko Fujimori, pero hay una puja muy fuerte donde uno de los contendientes es nada más y nada menos que un ultraderechista,
que Rafael López Aliaga. Y yo creo que Pedro Sánchez tenía la razón en un momento determinado en la cumbre. Creo que alguno de los otros participantes también hizo referencia a esto, en el sentido de que la ultraderecha se mimetiza y se copia a sí misma en los diferentes países. Copia estilos, discursos, formas de hacer, políticas que implementan. Hay muchas reproducciones, malas reproducciones de Trump, que ya ni siquiera es un buen fenómeno, ¿no? Bueno, yo creo que se han copiado de todo un poco, pero yo creo que también hay posibilidades de retroceso de esa derecha. Trump, por ejemplo, en este momento está cada vez con indicadores más negativos en las encuestas. Milei yo creo que comienza a sentir también un cierto rechazo de la sociedad argentina, sobre todo a partir del encarecimiento no solamente de los bienes de consumo común, sino de la percepción real de crisis que hay en la sociedad argentina, ¿no? Nivel de desprotección. Y eso nos va a llevar a muchos escenarios en este momento. Por eso digo, a mí no me gustaría calificar la época como de una ola conservadora, sino un momento en el que hay alternancias políticas que son propias, inherentes a la lógica de funcionamiento de las democracias, pero más allá de eso nos está mostrando también que en el caso de las izquierdas gobernantes, y habría alguno de los que estuvo presente en la cumbre que hasta hace poco habrá sido mandatario. Exacto. Sí, porque no solamente era de gobiernos, ¿no? Sino más bien de fuerzas, ¿no? Claro. Las izquierdas yo creo que tienen la obligación moral y el compromiso de ser coherentes con lo que predican, coherentes en la práctica política cotidiana. Y además tener un discurso que se asiente en acciones, porque los discursos están bien, pero más que las palabras lo que cuentan son los hechos. Entonces, algo de esto creo que también va quedando de trasfondo en esta cumbre, donde participaron de manera presencial o virtual varios políticos del Partido Demócrata. Hubo gobernadores, hubo senadores presentes, y aunque en la cumbre creo que muchos intentaron evitar hablar sobre Trump, pero en el caso de los demócratas estadounidenses que estuvieron presentes o que participaron de manera virtual, sí hablaron claramente sobre el papel negativo, retardatario que había tenido para la sociedad estadounidense este mandato actual de Donald Trump. Estamos urgidos en un momento en el que se está desplegando múltiples conflictos a escala global, incluso algunos nos atañen a nosotros en lo particular como país, como Estado-nación. Por eso hacía mención ahorita a la declaración que adoptaron precisamente Lula, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum respecto a Cuba. A mí me parece que eso es un punto muy importante. Vamos a hacer un alto ahí, ya que, bueno, realmente es un punto muy importante, pero creo que sería bueno, prudente, o sea, útil antes de comenzar a hablar sobre este tema en específico, ver las palabras de la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En esta cumbre veíamos un pequeño fragmento en este reportaje inicial, pero aquí la tenemos un poco más ampliada y bueno, quizás es un buen paso para caer en este tema. Veamos. Vengo a recordar que México ha sabido sostener sus principios incluso en soledad, que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962, cuando otros guardaron silencio, que hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena. Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada; con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Muchas gracias. ¿Por qué calificas de importante precisamente este punto?
Podemos imaginarlo, pero bueno, Cuba es un país que ni siquiera asistió a esta cumbre, pero ¿por qué sientes que es importante esta declaración? Mira, y el tema Cuba ahí? Yo creo que nadie desea o nadie es sensato, porque hay quien está atizando la guerra, pero nadie desea de manera sensata un conflicto armado en la región, como lo que sucedió, aunque fuera brevemente, a inicios de año con Venezuela. Y sobre todo por el impacto negativo que va a traer en la sociedad, las consecuencias que puede traer incluso a futuro. No solamente estoy hablando de la vida humana, estoy hablando del daño a la economía, del daño climático. Y México, que por cierto, Claudia Sheinbaum ha mencionado algo que es una postura común en el caso de su país. México ha sido la patria de los exiliados, la patria de los perseguidos. México ha recibido a lo largo de su historia no solamente a aquellos que tuvieron que huir de Europa y que la cumbre, por cierto, se celebraba en España cuando la época del franquismo, ¿no? Sino también le dio acogida a todos aquellos perseguidos por las dictaduras militares en América Latina, en su territorio. Y de esa manera también yo creo que con coherencia México se ha comportado con respecto a Cuba. No porque la relación con Estados Unidos sea una relación que le sea indiferente o que sea, digamos, de menor interés. Todo lo contrario, ellos tienen una interdependencia profunda con Estados Unidos en materia económica, y comparten otros intereses con ellos, como su región, como Norteamérica. Pero independientemente de eso, yo creo que en México existe un aprecio por las virtudes y las cualidades que ha tenido la sociedad cubana por mucho tiempo. Y entre otras cosas, no están dispuestos a permitir que algo así suceda. De hecho, creo que los tres gobiernos tienen la intención real de coordinar acciones para garantizar la canalización de asistencia humanitaria en diferentes órdenes para Cuba, para el Estado cubano y para la sociedad cubana. Es que también el caso cubano, no sé si lo ves así, se ha vuelto como un ejemplo, vamos a decir, un referente de lo que de una serie de valores que son inherentes a los propios gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, que en el caso de Cuba, bueno, y con todas estas amenazas se están violando. Es decir, no es solamente defender a Cuba, es defender un orden, ¿no? Es defender una lógica en las relaciones internacionales, es defender una serie de, vamos a decir, de pactos, el propio derecho internacional, ¿no? De alguna manera pienso que es así, no sé si estás de acuerdo, pero también me llama la atención el hecho, algunas reuniones bilaterales que hubo, por ejemplo, la propia reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Sabemos que ha habido vamos a decir, sus conflictos entre ambos países. También fue vamos a decir, una cumbre que tuvo un valor, vamos a decir, en cuanto a las relaciones bilaterales, ¿no? En algunos casos. Y es que Pedro Sánchez en algún momento, en una de sus intervenciones, mencionaba algo que también, por cierto, coinciden otros participantes en esa cumbre por la defensa de la democracia, y es la necesaria unidad y concertación que debe existir entre fuerzas que, si bien es cierto que pertenecen a un espectro ideológico bastante amplio, porque la izquierda no es homogénea, pero la coordinación entre esas fuerzas políticas y a su vez entre los gobiernos que tienen en este momento la posibilidad de hacerlo, porque son parte de la izquierda. Entonces, yo creo que ahí sí, efectivamente, ha habido una coordinación inicial. No creo que se agote exclusivamente en la reunión. De hecho, yo creo que se están dando primeros pasos para concertar acciones. Todo el mundo pendiente también de lo que acontezca en el transcurso de este año, por ejemplo, en el caso de la guerra en Irán. Hay manifestaciones muy específicas, por cierto, con el tema de Palestina.
Insisto de nuevo en lo que decía al inicio, hay una crítica muy fuerte hacia el funcionamiento de Naciones Unidas, hacia la necesidad de reestructurar Naciones Unidas, de devolverle el rol que tuvo en la organización de las relaciones internacionales. Y a veces me parece a mí un punto que puede ser muy importante porque además hay cuestiones de la agenda progresista, por ejemplo el tema del cambio climático, ¿no? Que hay que retomar y retomar de una manera, digamos, acelerada. Es decir, ahí hay participación, por ejemplo, en la cumbre de representantes del Caribe insular, que creo que este es un tema fundamental en la agenda de los miembros de la CARICOM. Y nosotros también estamos en ese espacio geográfico, ¿no? Claro. Ahora, hablabas de los desafíos del propio movimiento progresista, de los gobiernos progresistas, de las fuerzas progresistas. Yo estaba asociándolo un poco con lo que había visto en los últimos días en Patria, en el coloquio Patria. Ahí se hablaba, por ejemplo, del tema también de la comunicación, del tema mediático, porque fíjate, no solamente es coordinar política, no solamente es ir de las palabras a los hechos, sino también explicar un poco esos hechos. Y se hablaba en Patria que la derecha, incluso la ultraderecha, había buscado, vamos a decir, mecanismos, había aprendido, o sea, desde el punto de vista comunicacional, a persuadir con herramientas, a mostrar bien, ¿no?, desde el punto de vista mediático sus programas. Y a veces también es otro fallo que tienen desde la izquierda, de los movimientos progresistas, los gobiernos progresistas. Hemos tenido muchos gobiernos que han pasado del discurso a las acciones, han tenido resultados y sin embargo el país ha caído posteriormente en manos de un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Hay que saber usar la tecnología, sí. Hay que saber comunicar, sí. Lo que pasa es que solamente se puede hacer una buena comunicación que sea eficaz, que sea efectiva, cuando tiene como base políticas públicas con resultados concretos. Porque eso sí, lo que no se puede comunicar es lo que no existe. Claro. Pero es cierto que en ese sentido hay una preocupación compartida incluso sobre el uso arbitrario que se está haciendo de la inteligencia artificial. También sobre eso se habló. Bueno, muchas gracias, Pavel, por compartir estos análisis con respecto a la cumbre progresista que tuvo lugar hace unos días en la ciudad de Barcelona. Te agradezco tu asistencia a la mesa una vez más. Te esperamos, por supuesto, en un próximo programa. Y vamos ya al segundo momento de la mesa redonda desde las redes con Oscar Figueredo. Hola, muy buenas noches, Oliver, para ti y para los amigos televidentes que nos acompañan en la mesa redonda, esta vez para navegar desde las redes. Como bien decías, a veces cuando uno está navegando por internet, por la red de redes, uno no sabe distinguir si se trata de temas políticos o si realmente lo que estamos viviendo es una parodia. Y es que hace unos días el secretario de Guerra estadounidense bendijo al propio ejército de Estados Unidos y lo hizo nada más y nada menos no con una frase de la Biblia, sino de una película. ¿Se imagina? De Pulp Fiction. Pero si usted no me cree, vea las siguientes imágenes. Esto no tiene desperdicio. Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Trump. Sí, secretario de Guerra, como le gusta llamarse, sube a un atril en el Pentágono, habla de Dios y acaba recitando una oración para bendecir una guerra. And pray with me, please. Hasta aquí, todo dentro de lo grotesco habitual. Pero esperad, la oración no es bíblica, no es teológica, no es histórica. Ezekiel 25:17. ¿Os suena de algo? ¡Te reto 2 veces, cabronazo! ¡Di que una maldita vez más! Sí, es Pulp Fiction. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper, and the finder of lost children. Y la gente escuchando una cita de Samuel L. Jackson con la cabeza agachada rezando.
Y como sabemos, no se trata solamente de un conflicto armado, sino que este se expande, tiene también expresiones en lo comunicacional y, como se decía, es una guerra de cuarta generación. Y es algo que también los iraníes conocen muy bien, ¿sí? Porque si bien esta guerra todavía no se conoce su futuro desenlace, los iraníes tienen una forma muy peculiar de comunicar lo que está sucediendo. ¿Se conocen el juego de los Legos? Pues miren lo que están haciendo. La guerra ya no se pelea solo con misiles, también con videos en Internet. Irán está difundiendo una fuerte campaña de propaganda mientras aumenta la tensión con Estados Unidos e Israel a manera de figuras Lego. Tras la llegada de Mojtaba Jamenei al mando, el régimen comenzó a publicar imágenes de los primeros ataques ordenados bajo su liderazgo, acompañadas de marchas, banderas y escenas diseñadas para reforzar la moral interna. Y lo más llamativo es el uso de la inteligencia artificial para representarlo de esa forma. Entre los videos difundidos circulan animaciones con las clásicas figuras de Lego representando personas. Viste, Bolívar, ya te complací con lo que estabas pidiendo hace unas semanas de este desarrollo comunicacional del conflicto en Irán. Y como se decía en la propia mesa redonda, mientras en España se celebraba una cumbre de progresistas por la democracia, a la vez sucedía otro hecho insólito. Y es que Mayra Corina Machado, según ella y según los titulares de los medios de comunicación, era recibida por un mar de pueblo. Pero, ¿estarían contaminadas esas aguas? Lo que ha ocurrido este fin de semana en España ha sido muy interesante, porque por un lado hemos tenido una reunión de todos los grandes líderes progresistas mundiales en Barcelona y por el otro lado hemos tenido el pináculo del ridículo en Madrid. Y para empezar, vamos con eso, vamos a escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le encanta insultar a nuestros hermanos latinoamericanos diciendo que lo que son narcoestados. Atención al tuit que ponían: mañana hay 2 fotos, la reunión del Mundo Libre en la Puerta del Sol con María Corina Machado. Ahora vais a ver las imágenes y decidís si os parece mundo libre o no eso, porque de verdad deja bastante que desear. Y dice, y otra de narcoestados en torno a Sánchez. Son 2 fotos mañana, la de esa reunión del Mundo Libre y una reunión de narcoestados en torno al presidente Sánchez. Y se queda tan tranquila. Estados como Uruguay, narcoestado, dice. Sudáfrica, un narcoestado también. Irlanda, un narcoestado. Colombia, narcoestado. Brasil de Lula, narcoestado. Y si bien, bueno, esta es su opinión, según ellos nosotros somos todos narcoestados. Sin embargo, un fenómeno que siempre sucede en las redes sociales, más cuando tiene que ver con temas nuestros, es la invisibilidad. Se nos apaga. Y eso fue uno de los elementos que se abordó durante 3 días en La Habana, en el coloquio, en la 5ª edición del Coloquio Patria. Y es que se reunieron amigos de diversos países para hablar de comunicación política, y vamos a ver de qué se estuvo conversando en estos momentos. Pues hola, desde La Habana. Pues hoy hemos estado en el Coloquio Patria. Os voy a hacer un insider. Mírale qué guapo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estamos? Estamos acá en el cierre de Coloquio Patria con Mateo, de Uruguay. Marco, de Argentina, escuchando, cerrando esta gran jornada del Coloquio Patria, 5ª edición en La Habana, Cuba. Mira, aquí tenéis a Daniela haciendo sus cosas de Daniela. Mira aquí, otro máquina, Josué. Por aquí anda el presi. Mira aquí Manolo de los Santos. Divino. Aquí el más mejor, Manolo. Haciendo lo que se supone que no se haga, que es reunirnos entre los comunicadores y militantes de izquierda de todo el planeta, que no nos damos por vencidos, que nos asumimos en este momento como con la tarea de combatir, cueste lo que cueste. Y La Habana es el lugar de convergencia de todo eso. Y uno de los participantes en este encuentro y que le sabe las mieles a la comunicación política es el periodista y comunicador Mirko Casale, que llegó hasta Cuba para revelarnos algunos de los secretos de lo que se llama comunicación política. Pero él también sabe qué cosa es amar a lo estadounidense. Dices que te maltrato, pero lo hago porque te amo. Podría parecer una contradicción, pero es amor al estilo Washington. Te ahogo para que respires, te bloqueo para que seas libre, te agredo para salvarte, te ataco para defenderte, te callo para que hables, te ciego para que mires, te enveneno para curarte, te encierro para liberar.
del maltrato, pero lo hago porque te amo. Bueno, y si usted es uno de los seguidores, le recomiendo que siga a Mirko en sus redes sociales para que pueda disfrutar de este y otros videos. Y a propósito, la próxima semana estaremos estrenando un podcast, un espacio en Cuba Debate que hicimos en estos días con su visita a La Habana. Y por supuesto, mientras algunos intentan asfixiarnos, quieren ver caer al gobierno cubano, el 16 de este mes, por supuesto, habló el presidente cubano y convocó al pueblo cubano a hacer mi firma por la patria. Nadie se va a morir menos ahora que esta mujer sagrada inclina el ceño. Nadie se va a morir la vida toda, es un breve segundo de sus sueños. Nadie se va a morir la vida toda, es nuestro talismán, es nuestro manto. Nadie se va a morir menos ahora. El canto de la patria es nuestro canto. Y desde que se estrenó este video ha sido viral. Es un video que ha emocionado a no solamente a los cubanos, sino a todos que llevamos en el pensamiento y en nuestra obra a Fidel. Así nos despedimos desde las redes con este material. Fidel Castro fue, después de José Martí, lo más grande que dio Cuba. Fidel Castro sigue estando entre nosotros, porque Fidel, para mí, no ha muerto. Porque todo esto lo hizo, todo lo creo él. Ni morirá. Ni morirá, ni morirá. Esos hombres no se hacen, eso nacen en la historia cada no sé cuántos años. Para mí no tuvo efecto porque yo fui pobre y tengo lo que Dios me quiso dar. Lo otro me lo dio él. Yo soy Fidel porque lo llevo, porque lo hago, porque lo demuestro. Escrito no. Yo soy Fidel porque lo demuestro y lo veo ahora en la televisión y me parece que está vivo. Y él me da fuerza. Él me da fuerza. Fidel amaba a su pueblo. Voy a seguir siendo fidelista todo el tiempo hasta que me muera. No, las dificultades las tenemos nosotros desde que nos pusieron el bloqueo. Los Estados Unidos quieren subyugarnos, quieren matarnos, pero nosotros somos un pueblo que hay que respetarnos. Hay que respetarnos. No los recogerán del polvo de nuestra tierra, anegado en sangre. La de ellos y la de nosotros, para que estemos claros. Porque yo soy lo que soy, mis hijos, gracias al triunfo de la revolución con Fidel. Pero gracias a Fidel Castro, soy ingeniero, soy músico, gracias. Él falleció, pero vive en nuestros corazones. Y todavía, desde su tumba, sigue con su ejemplo, con sus palabras, levantando a los pueblos del mundo para que luchemos contra los opresores. Será eterno para nosotros y parte de la humanidad. Fidel quería mucho a los niños y quería mucho a la patria. Bueno, vamos al tercer y último momento de nuestra mesa redonda, la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular de la Universidad de Relaciones Internacionales. Lo dije bien, se lo rectificaste a Randy, se lo rectificó a Randy en la mesa pasada, y analista de temas internacionales. Bueno, gracias por estar una vez más. Tema, por supuesto, Irán, tema muy complicado, que en las últimas jornadas, vamos a decir, se ha agudizado. Y quería comenzar preguntándole por ahí. No obstante, le propongo ver primero un material, un reportaje sobre, desde el punto de vista noticioso, cómo se ha movido en las últimas jornadas y bueno, comenzamos nuestro análisis en unos minutos. A menos de 2 días de que expire el alto al fuego, la incertidumbre domina el lunes sobre una posible reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Teherán aún no decide si participará, pese al anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de una delegación para relanzar el diálogo antes de que la tregua concluya la noche del martes.
El objetivo declarado es poner fin de manera duradera a una guerra iniciada el 28 de febrero tras ataques israelo-estadounidenses que se ha extendido por Oriente Medio, dejando miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y provocando fuertes sacudidas en los mercados internacionales, con un repunte reciente de los precios del petróleo. Las dudas sobre la viabilidad del proceso diplomático se han intensificado, mientras que la agencia oficial IRNA señaló la ausencia de una perspectiva clara de negociaciones fructíferas. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, cuestionó la seriedad de Washington. En este punto, en el momento en que hablo, no tenemos ningún plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Trump afirmó este domingo que ofrece a Teherán un acuerdo razonable, pero advirtió que en caso de rechazo, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave en Irán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, que ya estuvo en la primera ronda del 11 de abril. Esa reunión, con un nivel de representantes de alto rango sin precedentes desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, terminó sin avances. En paralelo, en Islamabad se ha reforzado la seguridad desde el domingo, con carreteras cerradas y barricadas en varios puntos de la ciudad, ante una eventual confirmación de las conversaciones. Desde Teherán, el escepticismo es evidente. Las autoridades reabrieron este lunes los principales aeropuertos de la capital tras semanas de cierre por el conflicto. Los vuelos comerciales volverán a operar en 10 aeropuertos de Irán, según la Organización de Aviación Civil. Bueno, parece que se había avanzado algo, esa fue la sensación que se dio, que percibimos, ahora vemos como que todo vuelve hacia atrás y la pregunta es, profesora, si le sorprende. Quiero que un día me invites para hablar de paz. Nunca casi he venido a la mesa a hablar de paz. Bueno, siempre se habla de guerra, pero defendiendo la paz. Así mismo. Sí, Oliver, todo se ha complicado, hemos hecho otras mesas. Y parecía que había una esperanza, pero indudablemente cuando se dan las conversaciones el 12 de abril, pues bueno, no se llegó al acuerdo. Pero subimos un cese al fuego, vamos a volver a conversar. Y entonces hay que tener toda una serie de condicionantes para analizar el fenómeno. Te lo decía al principio. Porque nosotros no estamos hablando de una relación realmente bilateral, es una relación más que bilateral que tiene un impacto regional y que tiene un impacto internacional. Y en este caso, el estrecho de Hormuz y la situación con el petróleo y las cadenas productivas y todo el impacto que ha tenido a nivel internacional es un elemento que está presionando a ambas partes. ¿Ves? Entonces, después de este momento, que muchos expertos plantean que se hizo para ganar tiempo, esa es la primera conversación, pues entonces se da el bloqueo de Estados Unidos y parecía que no iba a pasar nada hasta que está el incidente del buque iraní. Y a partir de ahí entonces Irán dice, bueno, vuelve al bloqueo y en lo último que leí... Un bloqueo que se estableció para afectar los intereses iraníes también, ¿no? No, por supuesto. Mira, la economía iraní. Desde el punto de vista del derecho internacional se dice que Irán está, lo he visto en varios, yo quiero decir que lo que estamos diciendo tiene un 80-70% de verdad, porque hay una guerra cognitiva, una guerra de desinformación que tú no sabes lo que está pasando. Pero en la práctica, indudablemente, el estrecho realmente Irán nunca lo cerró. Pasaban determinados barcos y otros no pasaban. Después entonces se pone el otro bloqueo. Y pasaban los barcos también, dicen. Pero de pronto se da este incidente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy a la mesa de negociaciones contigo, que se decía muy bien en el video que vimos anteriormente, yo tengo que tener confianza en lo que tú dices, pero si en definitiva los 10 puntos que yo propongo no tienen nada que ver con los que tú propones, primero nos está dando de que en el terreno los dos necesitaban conversar, pero también yo puedo ir a negociar para tratar de establecer un ranking y después preparar algo diferente. Entonces, indudablemente, esto llevó más las acciones que lograron controlarse también con respecto al Líbano, que parecía que se iba a conversar. Entonces ahora hay toda una serie de informaciones que desde Estados Unidos había salido lo de que iba a conversar, pero después no. Irán hizo declaraciones de que no se cumplían los aspectos, y entonces estamos ante un nivel de acuerdos que no se cumplen, de acciones en el Líbano que no cumple Israel, y en la práctica estamos en un conflicto que tiene en esencia
una potencia regional que es Irán, que sabe, me lo decía había un amigo mío, Irán no tiene de otra, es existencial para ellos. Entonces tiene esta guerra regional, pero que realmente se ha comportado que tú dices, ¿cómo es posible que haya logrado todo esto? Eso tiene una explicación que yo traté de darle en la primera vez que vine. Tenemos a Israel, que es una potencia nuclear, y tenemos a la potencia más grande del mundo enfrentada a Irán. Entonces estamos abocados a que todo indica que parece que no se va a llegar al arreglo, porque no se quiere ceder, no pueden ceder porque los puntos que plantean son irreconciliables. O sea, si tú ves todo lo que pedí Estados Unidos y lo que pedí Irán, entonces hay un momento en que no puedo ceder, porque cuando tú estás en una guerra, estás defendiendo la soberanía, es muy difícil hacerse ceder soberanía. Sí, también Irán llevaba mucho tiempo, ¿no?, preparándose para esta guerra. Da la impresión que tenían pensado de que esta situación iba a ser inevitable, ¿no?, en un futuro próximo, a pesar de que desde hace muchos años ya que viene caminando este conflicto, tuvo, vamos a decir, como una especie de impasse durante el gobierno de Obama, que logró un acuerdo con Irán y que, bueno, era de alguna manera el punto de referencia. Pero quiero volver al Estrecho de Hormuz, porque el Estrecho de Hormuz, recuerdo cómo se atacó a Irán cuando decidió, vamos a decir, intervenir y dejar pasar algunos barcos, otros sí, supuestamente, bueno, se le llamó bloqueo. Después viene Donald Trump, hace lo mismo, pero no se le da el mismo tratamiento mediático. Es decir, también hay una especie como que de doble moral a la hora de calificar las acciones de cada bando, ¿no? Mira, yo traigo mis anotaciones porque es muy complejo y siempre se nos queda algo. Estamos en ¿qué condiciona la situación actual? Esa situación de desconfianza desde el punto de vista bilateral, de contradicciones, de no cumplir los compromisos, y entonces la situación interna, sobre todo desde el punto de Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta la situación regional, la postura de actores como Egipto, como Turquía, que tal vez al final habla de ella porque es muy interesante, pero sobre todo los países del Golfo y cómo tú ves cómo se han movido. Y por ejemplo, hablando de doble rasero, se aprobó una resolución que condena a Irán porque atacó las bases militares en estos países, las bases militares estadounidenses. Por supuesto, ellos tienen derecho a esto porque es su territorio que fue atacado, pero está establecido ahí las bases militares. Sin embargo, cuando se presenta una resolución también en el Consejo de Seguridad para condenar a todos los que participan en la guerra, nada más que tuvo 5 votos, no se aprobó. O sea, esta guerra, Irán es el responsable. Entonces, yo creo que hay una situación desde el punto de vista del derecho internacional, también he visto leí muchísimo para venir. Y entonces te dicen, no, porque Irán está violando, con lo que hacen Hormuz, está violando. Entonces Estados Unidos no ha hecho lo mismo. No es solo eso. Mira, yo he ido a hablar hasta con personas que creo que en Cuba son de los que más saben del derecho. Y me han dicho, mire, profesora, el derecho se interpreta. Es más, hay uno que me dijo hace mucho tiempo, lo dije en esta mesa, quien hizo la norma del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial fueron las potencias ganadoras. Pero ¿qué sucede? Que si tú fíjate que lo anoté aquí, cuando hay una agresión, cuando hay un bloqueo, es legítima defensa. Y entonces además me explicaron hasta desde el punto de vista de la COBEMAR que Irán no la firmó, pero después no la ratificó, que entonces no tiene que cumplirlo. Pero entonces vamos a esto, es el doble rasero. Todo el mundo condena, todo el mundo va a ir, pero entonces cuando Estados Unidos llega y pone, nadie lo condena. Entonces vamos a decir entonces que estamos por encima del derecho. Porque vi también que ponían ahí algo de la necesidad de... Es que hay una crisis civilizatoria y hay una crisis de todas esas instituciones. Porque en la práctica, en este periodo, y lo vemos aquí, en esta guerra que hay, en este periodo, que se va de nuevo a las conversaciones, yo leí un trabajo interesantísimo. En la tregua se da lo que ellos dicen guerra cognitiva. Tengo una amiga que le dice guerra de narrativas. ¿Por qué nadie sale a apoyar a los iranos que están en una crisis humanitaria? ¿Por qué no hay movimientos en la calle? Porque que han muerto miles de personas. Y las niñas y todo. Entonces, fíjate, en los medios no se pone... El líder supremo murió. O sea, no le tiraron un tiro, no le tiraron uno. Él se murió. Pero fíjese, no solamente es el juego de palabras o los términos que se utilizan. Ese, por ejemplo, es una referencia muy interesante. No lo asesinaron, murió.
no solamente lo que se obvia, sino lo que se dice y después se desaparece y se le resta total importancia. Por ejemplo, ahora, el tema, recordemos lo que dijo el que hasta hace poco era el director de la Agencia Antiterrorista de Estados Unidos. Es decir, Irán nunca fue una amenaza para Estados Unidos. Pero el problema es que hay un control. ¿Qué decía la Agencia Internacional la Agencia Atómica Internacional? Irán no está desarrollando el arma nuclear. Esta propia persona, este propio funcionario estadounidense decía, bueno, el presidente Trump, hay que aceptar que usted se ha dejado llevar por los intereses de Israel. Entonces, ya, eso se dijo y ya desapareció. Es como lo de Maduro, cuando arrestan a Maduro, que después el tribunal desestima de que nunca existió el cartel de los soles, eso no existió, la gente se queda así y ya. Mira, yo he hablado de continúa. Yo he hablado de el coreano que hizo la Sociedad del Cansancio, pero fíjate que yo lo puse aquí, la guerra de narrativas. Yo hice un trabajo sobre la hipocresía mediática, porque ha sido la utilización sistemática durante años para que en este momento Irán se vea como el enemigo, como que tiene otra forma. Pero además, en la tregua, cuando tú analizas todo, bueno, lo que puedes leer, porque es tanta la información que te trasciende, tú te das cuenta que hay una narrativa para que tú estés de acuerdo con la dominación, para que tú estés de acuerdo en contra de ese, porque ese es el malo. Te estoy hablando de malo y bueno. Yo se lo digo a mis alumnos, yo leo muchas tesis y tú te das cuenta que a veces te copian y tú dices, el dictador fulano. ¿Y por qué es dictador? ¿Por qué? Porque entonces te habla de crisis civilizatoria, no en el sentido de que los iranos son una civilización de nosotros. No, es que el sistema en la transición de relaciones internacionales está en crisis. Y entonces estamos hablando de percepciones y de cómo yo hago mi propio constructo de democracia, etcétera. Tú hablabas ahorita de lo que es la democracia. Y el sistema que cree para organizarlo se está cayendo, porque estamos hablando de Irán, pero vamos a hablar de Gaza y de un acuerdo que se firmó y lo siguen matando, y vamos a hablar del Líbano. Es que se le ha vuelto infuncional. No, es que no funciona. A quienes lo crearon. Es que es una crisis, porque se ha perdido hegemonía. Entonces, cuando tú desarrollas todo esto, más allá de que dicen que es irreal, no, tú tienes que dominar esa área. Pero el problema es que has perdido, porque estamos hablando del área, pero te decía, está lo bilateral, lo regional y lo internacional, porque aquí el factor China, el factor Rusia y hasta la Unión Europea, que ha tenido determinadas posturas, tiene mucho que ver, porque esta área no es porque la estudie, siempre lo digo, posiblemente es la más importante del mundo, y ya voy a terminar. Yo hoy tuve el trabajo de buscar en geografía los estrechos. Cuando tú vas a Hormuz, aquí tienes el canal de Suez, allá tienes el de Málaga, y tienes otro. Entonces, el otro que está por fuera es el de Gibraltar y el de Panamá, pero por ahí pasa todo el mundo. No, vamos a seguir hablando, lo que vamos ahora a hacer un corte es que y regresamos en unos minutos. Sabes cómo soy. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Yo creo que es importante, María Elena, actualizar un poco los escenarios, ¿no? Siempre se ha hablado de que esta guerra se ha regionalizado, se ha internacionalizado, por el propio impacto que tiene, por ejemplo, lo del estrecho de Hormuz, el papel geopolítico que tiene Irán como potencia regional. Pero son escenarios que van cambiando, ¿no? A medida que esta guerra se va desarrollando. Vimos, por ejemplo, que muchos pensaban que iba a ser una guerra relativamente corta, por lo menos así lo pensó Donald Trump, cosa que no se ha demostrado en la práctica, aunque él insiste. Ahora estaba leyendo yo aquí algunas noticias de que él ha ganado esa guerra
y que el acuerdo que logrará con Irán será histórico, ¿no?, y recordado en la historia. Pero lo cierto es que todo el mundo ha ido tomando posiciones respecto a sus intereses, para la protección de sus intereses, y que se han ido fragmentando, vamos a decir, resquebrajando ya algunas alianzas, entre ellos las alianzas con Estados Unidos. Esos escenarios. Mira, el problema está en que el conflicto en el Medio Oriente siempre ha tenido varios componentes. Entonces, por ejemplo, es definitorio para analizar, yo te decía, cualquier análisis de escenario tiene que tener en cuenta la situación de Israel con respecto a Irán. Son simplemente no pueden convivir así como están. Pero además, tú te das cuenta que los países del Golfo, vuelvo al periodo de transición intersistémico que hay, siempre han sido aliados de Estados Unidos, han tenido problemas con Irán, y bueno, en el 23 tú sabes que China intercedió y llegaron a un arreglo. ¿Qué sucede? Que en la actualidad se mueve mucha información también un poco silenciosa, porque por ejemplo, los países del Golfo, hay algunos que sí han planteado aumentar las relaciones con Estados Unidos, pero hay otros que han planteado, Qatar ha dicho, vamos a ver si se detiene la guerra, pero hay otros que han hasta dejado de invertir en Estados Unidos y han mantenido las relaciones con China. ¿Por qué? Porque la guerra perjudica a todo el mundo, no solo por la muerte, sino, estamos hablando de los países del Golfo que son muy ricos, que hacen mucho negocio y que simplemente en los países ya no hay ni productos extranjeros porque no pueden entrar. Entonces las economías del Golfo son las más golpeadas. Entonces los escenarios tú decías que se cambian. Bueno, en este caso se obvia el problema del conflicto israelo-palestino. ¿Qué pasa en Gaza? Lo mismo, pero además en el contexto de esta guerra, porque la guerra realmente se ha regionalizado, tú te encuentras con que Israel agrede al Líbano. Y sí, pero no solo es que va a tratar de eliminar a Hezbollah, sino que está masacrando a la población. Ahora van a firmar otro acuerdo de paz. Y yo te decía que se va moviendo, porque ahora Turquía tiene serios problemas con Israel, en la medida en que ya hizo un mapa de la parte que va a ocupar, pero ¿qué pasa? Que eso es el limítrofe con Turquía, pero además, sobre todo en territorio sirio, hay kurdos. Entonces tú te das cuenta que la acción se va expandiendo. Y entonces, hablando de los escenarios, mira, yo no sabía realmente, tuve que pensar mucho en dar los escenarios. Hay dos escenarios. Todos los escenarios se dan a partir de un diagnóstico, que es lo que ha pasado en el área. En esta área siempre ha habido conflicto, pero nunca, vamos a decir, con esta dimensión. El costo humanitario ha sido tremendo. Pero cuando yo planteaba aquí los escenarios, me ayudó un amigo que me mandó un trabajo muy bueno. Yo decía, bien, el escenario te decía que siempre lo hacen a partir de lo que va a hacer Estados Unidos, no de lo que hace Irán. Sin embargo, te dije al principio, Irán... Es que Irán ha marcado el ritmo de la guerra. No es que lo marque, es que lo tiene que marcar, porque si no deja de existir. Es un problema existencial. Y el problema existencial pasa más por Israel que por Estados Unidos. Pero igual es existencial, Oliver. Puede llegar a un arreglo tal vez con las monarquías del Golfo, puede llegar a un arreglo con los otros países. Es más, tiene buenas relaciones con Turquía. Pero el problema es que Irán ha sido el chivo expiatorio desde el 79, que cayó al Shah, porque además ha tenido una política antiimperialista y antisionista de apoyo a los palestinos. Y el problema de la crisis del Medio Oriente ha sido Palestina, que ahora le ha dado el protagonismo a Irán. Y bueno, vamos a hablar del escenario. Entonces yo decía, bien, escenario sale a paz, poco probable. Pero fíjate, en cualquier diagnóstico que tú hagas, tú tienes que tener el factor estructural, que es el que voy a tener en cuenta, pero también el coyuntural. Puede pasar determinada acción. Claro. Estados Unidos mañana, Trump tiene una idea y dice, vamos a hacer esto y vamos a darle esto para que nos den esto otro, y yo voy a proclamarme ganador, y se proclama. Pero vuelvo y te digo lo que dije al principio, el problema es con Estados Unidos, pero es con Israel también. Entonces, ¿hasta qué punto la relación Israel-Estados Unidos va a afectar el acuerdo? Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Parece que el escenario que va a predominar es el de la guerra. Parece que todos estos días se tuvieron para precisamente prepararse. Una guerra, pero para entrar. Una guerra, vamos a decir, convencional, con operaciones terrestres, que todo el mundo dice que es un fracaso. Hay un estadounidense ahí que es muy bueno analizando, que dice que Estados Unidos, a pesar de toda la fuerza que ha movido, no tiene la fuerza suficiente para entrar y controlar territorio, y lo compara con Vietnam. Pero además, cuando tú vas, yo no soy militar, pero cuando tú ves el territorio iraní y toda su topografía y todo lo que tiene,
Simplemente no. Pero bueno, parece que la confrontación directa es lo que va a predominar, porque te decía que ahora iban a conversar, no sé si Irán iba, pero Irán dijo que no iba a ir porque no le están ofreciendo nada y habían atacado el buque. Ahora, también te hablábamos antes de empezar, ese escenario de ataque terrestre estaría condicionado o podría llevar a, primero, ¿se llegaría a utilizar el arma nuclear allí? Ojalá que no, porque te decía, puede haber un elemento coyuntural o una acción desde fuera que calme los ánimos, lo veo difícil, pero bueno. Se puede regionalizar el conflicto porque ya prácticamente está regionalizado. Claro. Entonces, pueden hacer determinadas acciones, puede venir a intervenir, por ejemplo, la Unión Europea que dijo que no, porque está golpeando a todo el mundo, te lo dije al principio, ya China está diciendo no, hay que abrir los estrechos, vamos a conversar, que si me da tiempo voy a hablar de eso. Entonces, son dos escenarios, se regionaliza, se mantiene en el tiempo, el costo humanitario va a ser tremendo, hay un desgaste. Bueno, puede parar y volver, pero también eventualmente estamos hablando de las potencias nucleares. La única que no es nuclear es Irán y es a la que se acusa. Entonces, aquí habría que tener en cuenta también los actores regionales. Yo no digo que Naciones Unidas, porque lo que se aprueba allí no se cumple. Pero bueno, ya voy terminando. Tal vez China puede, en alguna medida, por las relaciones que tiene con los países del Golfo y hasta con Israel. Y por los intereses. Y por los intereses, llegar, no sé, a determinado acuerdo donde por lo menos casi se beneficien todos, y esto, todo lo que estoy diciendo es muy hipotético y dependería realmente en el terreno del costo de la guerra, porque Irán lo es existencial, pero también tiene su población. Y por último, entonces, hay que ver, te decía, este aspecto de coyuntural que se puede dar, que pensé en alguno, pero no lo voy a decir en la mesa, porque a veces soy un poco... Ahora, Estados Unidos, para llegar a un arreglo, ya con esto termino, Oliver, no sé qué hora es, ¿estaría dispuesto para alcanzar un acuerdo a decirle a Israel que tiene que parar la guerra? Lo dudo. China podría convencer a los países del Golfo y al propio Israel y a Irán y a todo el mundo. Pero esas son preguntas que podemos pero ya voy a ir terminar. respondiendo más adelante. Entonces, a medida que vaya evolucionando. ¿se obtendrá la paz aunque no se logran los objetivos? Bueno, pues brindemos por la paz y ojalá que sea así, pero no pinta por ese estado. Bueno, muchas gracias, profesora, por haber estado junto a nosotros una vez más, aquí en la mesa redonda, analizando este difícil tema. Y nosotros, bueno, nos vamos despidiendo también. Nos vemos en una próxima edición de nuestro programa, pero nos vamos antes con el siglo de Fidel, nuestra sección que, bueno, celebra el centenario del comandante en jefe. Esta vez unas imágenes que tienen que ver con el deporte, Fidel y el deporte, y sobre todo la pasión de Fidel por el béisbol. Muchas gracias, nos vemos en una próxima mesa redonda.